vamos a dar comienzo al primer ciclo in itinere que realizamos en Sarria con la asociación Megas e Tragos e Nódulo Materialista. Él es socio de Nódulo Materialista local, yo también, pertenece a la Fundación Gustavo Bueno, está relacionado también con Nódulo Materialista. Agradecemos a Megas la gentileza de prestarnos el local y a Nódulo Materialista de dejarnos la infraestructura, de que venga la gente y estar acompañados por eso. Intentaremos que esto se realice en más ocasiones. Os presento al padre Iván Vélez Cipriano, arquitecto, reside en Madrid, Gustavo Bueno Sánchez, profesor de filosofía de la Universidad de Oviedo. Sin más, hay bastante información sobre ellos en internet para no extenderme, porque ya que van a hablar los dos. Si los buscas, tienen sus artículos sobre estos temas y sus investigaciones. Pues sin más, le cedo la palabra a Iván, después hablará Gustavo y luego sí haremos un turno de preguntas. Entonces, muy bien, pues nada, muchas gracias por la acogida. Agradecerle también a Héctor sus trabajos para poner en marcha este ciclo y bueno, pues esperamos que tengan continuidad y que este sea el primer capítulo, el primer paso de este camino que han aprendido. Yo voy a hablar de Emilia Pardo Bazán relacionándola pues con el 98. Es una fecha muy importante en la historia de España, por ejemplo, en este año pues España pierde sus últimas provincias de ultramar, que son, pues digamos que son los restos del Imperio Español, pues que tuvo inicio en el descubrimiento de América. Bien. Pues como digo, en febrero de 1898, en el puerto de La Habana, como todos sabemos, explota el acorazado americano Maine, que estaba allí fondeado para evacuar a los ciudadanos estadounidenses que estaban todavía allí en un proceso bélico. Y bueno, hay muchas teorías en torno a qué ocurre allí, si son los españoles los que lo vuelan, si lo vuelan los americanos, si explota de forma fortuita. El caso es que el hundimiento de este barco pues, precipita los acontecimientos. Estados Unidos gana, como todos sabemos, la guerra. Durante un tiempo se queda tutelando a Cuba y de aquel conflicto pues todavía existe una reliquia que es la base de Guantánamo, por todos conocido, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Pues porque la trayectoria de Emilio Pardo Bazán, yo tengo que decir que yo no he venido aquí a hablar del Emilio Pardo Bazán novelista, ni si es naturalista o deja de serlo, porque no es el asunto que más me ha interesado, sino tratar un poco en torno a su obra ensayística, sus reflexiones políticas, históricas, que yo creo que es un aspecto poco conocido porque también es muy cómodo. A día de hoy las posturas mantenidas por Emilia Pardo Bazán son difícilmente asumibles por las grandes áreas de la política española y por gran parte de la población. ¿Qué ocurría? Emilia Pardo Bazán nace en 1851 en La Coruña y por lo tanto va a vivir todo el despegue de los nacionalismos y regionalismos españoles, en particular pues, el gallego por ser el de gallega, ¿verdad? Estos nacionalismos incipientes, digamos que cristalizan en una unión que se produce en 1923, que lleva el nombre de Galleusca y que se ha mantenido en el tiempo pues, con mayor o menor vigor dependiendo de la coyuntura política, pero hay que decir que de estos tres nacionales, Galicia, Euskadi y Cataluña, que se funden en ese proyecto, pues las derivas de cada uno de ellos, aunque sean convergentes en cuanto a su propósito independentista, pues son muy diferentes, porque como todos sabemos, mientras la Cataluña del último tercio del siglo XIX pues es una sociedad con fuerte industrialización, que además se ve favorecida por algunas leyes, como la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas de 1882, por la cual Cataluña se queda con el monopolio del comercio textil de esas islas que luego perdemos inmediatamente y que quizás sea una de las explicaciones de cómo se relanza todo ese movimiento independentista. Pues como digo, frente a esa Cataluña muy industrializada, Galicia, pues como todos sabemos, vivía una situación muy, muy diferente. Mientras los catalanes o los vascos exportan una serie de manufacturas,
Galicia exporta mano de obra barata, en gran medida, ¿verdad? Entonces, pues, ahí podemos ver cómo reacciona Emilia Pardo Bazán ante ciertos componentes ideológicos que están funcionando en estos movimientos de fin de siglo. En particular, pues, Emilia Pardo Bazán, que enseguida percibió todos estos movimientos, aquí en este libro que va a servirme un poco de apoyo para esta primera parte de la intervención. Este libro se titula De mi tierra, es un libro, bueno, esta es una reedición, lógicamente, 1888. Es un libro que está compuesto pues, de diferentes discursos, prólogos, textos. Es un libro heterogéneo, pero que da una visión bastante completa de cómo Emilia Pardo Bazán se enfrenta a todas estas cosas que estoy citando, ¿verdad? Debemos decir que, aunque es en el siglo XIX, en el último tercio seguramente, donde estos movimientos a los que hay que decir que se opone Emilia Pardo Bazán con bastante contundencia, pues cobran vigor, la cosa viene de lejos. Ya durante el reinado de Carlos III se empiezan a confeccionar algunas de las más conocidas señas de identidad regionales, entre ellas por los trajes. Empiezan a estudiarse las lenguas. En Galicia pues, lo hace el padre Sarmiento, que se ocupa ampliamente de cuestiones del léxico gallego, de la lengua gallega. Incluso llega a proponer pues, la enseñanza en gallego en los colegios, confesar en gallego a las feligresas, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pues apoyado en cuestiones de este tipo, empiezan a surgir unos movimientos que cogen casi toda su energía de un mito muy potente, que es el mito de la cultura, y cuya manifestación pues, seguramente va a unir en gran medida a las lenguas. Conocemos todos el caso catalán de la reinaniscencia, en lo cual pues, empezamos a ver cómo el catalán va avanzando sistemáticamente de una manera imparable. En paralelo a lo que ocurre en Cataluña, pues en el País Vasco pues, tenemos los famosos Juegos Florales, muy celebrados, y algunas figuras, entre ellas el prologuista del libro del que hablaremos después, La España de ayer y la de hoy, que aquí la tenemos y que está en la Fundación Gustavo Bueno, se puede consultar el texto completo y algunos trabajos, pues viene prologado por Arturo Campión, un estudioso también del vascuence, de las diferentes variedades que hay, que luego se irán refundiendo, ¿bien? Pues mientras esto ocurre en Cataluña y País Vasco, en Galicia tenemos un fenómeno pues, muy similar, que es el llamado resurgimiento, que va a ser enseguida analizado por Emilia Pardo Bazán, ¿verdad? Emilia Pardo Bazán al respecto dice, vamos a ir leyendo alguna cita para ser literales, en relación con el resurgimiento, dice literalmente en un texto, en un discurso que lee en el Liceo de Artesanos de La Coruña el 2 de septiembre de 1885, es decir, en pleno antes incluso de la pérdida de Cuba. Dice: el Renacimiento lleva en sí un germen de separatismo, germen poco desarrollado todavía, pero cuya presencia es imposible negar, y que acaso sea el único fruto político y social de este florecimiento poético. Es decir, ella, más allá del interés que muestra por el gallego, porque es cierto que lo muestra, en ningún momento ataca al gallego, sino que lo sitúa en una escala muy concreta que ahora veremos, pues ve que está siendo instrumentalizado para otros fines, que no son puramente filológicos, ¿verdad? En ese sentido, Emilia Pardo Bazán continuamente en todos sus textos, y esta puede ser uno de los motivos más polémicos desde el olvido al que ha sido condenada, por lo menos institucionalmente, es el referirse al gallego continuamente como dialecto, en contraposición al español, que ella lo califica de lengua. Esta diferencia de escala yo creo que la podemos vincular a cómo percibe ella, por ejemplo, la región en la cual se habla gallego, que es Galicia, y la nación en la cual se habla español, que es España, que incluye Galicia, lógicamente. En ese sentido, ella habla de mi tierra, como vemos aquí en el título. La tierra sí permite todo este tipo de florecimiento de diferentes manifestaciones culturales, pero la nación requiere de unas instituciones mucho más potentes, y en ese sentido pues el español ha sido mucho más desarrollado, no solamente por castellanos, sino por catalanes, por vascos, por andaluces, por gente de todo tipo. En ese sentido, creo que enlaza bastante bien
con un trabajo que se ha presentado en la Real Academia hace menos de un mes. Este es el artículo que lo recoge, en el cual Inés Fernández Ordóñez pues, nos habla de cómo el castellano no se puede equiparar al español, porque el español precisamente bebe de un montón de lenguas, entre las cuales está lógicamente el gallego, ¿verdad? Entonces, tenemos esta serie de estas dos pares que funcionan bastante en su obra, que son los de dialecto, lengua, tierra, nación, o patria. Ella en vez de nación utiliza más patria, pero debemos entender, yo creo en este sentido, no patria como el terruño, el lugar donde se entierran los padres, sino la patria con las connotaciones políticas que ello conlleva. La definición que ella da, la tenemos también por aquí, y dice lo siguiente. La patria representa una idea más alta aún, y la patria para los españoles todos, donde quiera que hayan nacido, desde la zona tropical hasta el cabo de Finisterre, es España, inviolable en su unidad, santa en sus derechos. A mí, cuando yo leí este texto, lo de en la zona tropical me recordaba un poco a esa definición de español que se da en la Constitución de Cádiz, que se celebrará 200 años el año que viene, en lo de españoles de ambos hemisferios. Pues claro, cuando esto está escrito, que no se ha perdido Cuba todavía, sí que existen españoles tropicales, ¿no? Pues todos esos españoles nacidos en Cuba o emigrados a Cuba, de los cuales se nutren mucho esa isla de gallegos, como todos sabemos. La carga contra todas estas manifestaciones va subiendo de nivel. Si leemos otro trabajo de ella del año siguiente, 1886, cuando prologa una obra de José Pérez Ballesteros titulada El Cancionero Popular Gallego, en la cual, tras afirmar la unidad del gallego, por supuesto, de su carga psíquica fuerte y misteriosa, así lo dice ella, añade lo siguiente, para despejar todo tipo de dudas. Dice, no por ello transijo con que juzgue que se han modificado mucho ciertas ideas mías desde el año 1883. Repito aquí lo que entonces dije, que no hay nacionalidades peninsulares, ni quiera Dios que se sueñe en haberlas, ni permita, si llega a este caso inverosímil, que lo vean mis ojos. Yo creo que esta es una explicación bastante clara de cómo Emilia Pardo Bazán, pues hoy, insisto una vez más, pues es totalmente inasumible por grandes capas de la población, no digamos de ciertos dirigentes, ¿verdad? Esta es un poco una visión muy rápida, por supuesto, del pensamiento político que podemos adivinar que tiene Emilia Pardo Bazán. A esto hemos de añadir una serie de constantes en su obra, que yo más o menos he detectado. Entre ellas, pues, que van enlazadas también con esto, lógicamente, no se pueden desvincular. Entre ellas está su admiración constante y continua de los conquistadores españoles. Se ocupa con mucha frecuencia, desde muy temprana edad, y hasta 6 meses antes de su muerte o meses antes de su muerte, sigue escribiendo sobre el tema con las mismas, más o menos en el mismo tema, o sea, en el mismo tono, perdón, y se ocupa pues, frecuentemente de Cortés y de Pizarro. Se ocupa de Cortés y de Pizarro unidos a la idea del imperio español, lógicamente, que ella reivindica. Un imperio que, desde nuestras posiciones, y creo que sintonizamos bastante con su idea, es un imperio generador. La idea de la cual se nutre el indigenismo hoy por hoy, del español sanguinario que va allí a saquear y a expoliar, pues la combate la propia Pardo Bazán hace más de un siglo. Porque ella es una persona católica, a pesar de ciertas veleidades morales que se encuentran en su vida, pero es una persona que se afirma su catolicismo. De hecho, en la España de ayer y la de hoy, el ministro francés pues viene a decir más o menos pues, que España el problema que tiene en ese momento es que no se ha despojado de su herencia católica. Ella afirma todo lo contrario, puesto que ve, percibe en los indígenas que se encuentran los españoles pues, unos indicios de barbarie bastante claros, de los cuales serían despojados mediante la incorporación al imperio, que es católico, por supuesto, que implica una serie de instituciones muy potentes, pues, desde el idioma, por supuesto, las universidades, los medios de comunicación, la tecnología, todos estos factores que intervienen en el imperio español. En ese sentido también hay una cosa interesante en uno de sus escritos, y es cuando califica de antropomorfa la religión que están practicando los aztecas cuando llega Hernán Cortés allí, ¿no? Y cuando leí eso pues me
Me ha parecido que existían ciertas similitudes con la filosofía materialista de la religión, que todos sabemos cuyo constructor de esta teoría es Gustavo Bueno, que distingue tres fases de la religión. Pues digamos que los españoles están en la fase terciaria, la fase ya que ha incorporado la teología, mientras los aztecas están en una fase secundaria, en la cual hay unos dioses que son una especie de mezcla de animales, donde se incorporan los atributos de los animales, se los hacen, se los llevan los hombres, en fin, hacen sacrificios humanos, todo ese tipo de cosas. Pues parece que Emilia Pardo Bazán, gran conocedora, porque es una gran lectora de los cronistas americanos, pues lo señala en sus textos. Y que, como digo, en esto abunda constantemente. Durante toda su obra se pueden percibir que la obra es inmensa de la Pardo Bazán, no solo la novelística, sino la que despliega en prensa y en otros diversos escritos, está continuamente ocupándose del Imperio Español, al cual reivindica sin ningún tipo de ambigüedad. Otra de las constantes en su obra será la reivindicación de la enseñanza como motor regenerador de una España pues, que está en la situación que se encuentra a finales del siglo XIX. Ella tiene una receta que la da aquí en la España de ayer y la de hoy, que es instruirse, instruirse, instruirse. Cree que todos los males de la patria, o gran parte de ellos, pues se pueden solucionar si se da una institución. O sea, si se institucionaliza la enseñanza y se extiende a todas las capas de la población. En particular, pues Emilia Pardo Bazán es una feminista convencida, está en relaciones con el progresismo y bueno, pues todas estas ideas están constantemente en su obra. Bien. Otro de los constantes en la obra de Emilia Pardo Bazán será la presencia del padre Feijóo, el gallego padre Feijóo, que desarrolla casi toda su obra en Asturias y que pues, también está presente en innumerables ocasiones, entre ellas pues en 1876, en el 200 aniversario del nacimiento del padre Feijóo, le gana Concepción Arenal un certamen que se realiza para homenajear a padre Feijóo. Años más tarde, en 1887, se le erige una estatua en Orense y vuelve de nuevo a hacer homenaje del padre Feijóo, al cual sitúa, pues si no por encima, si al menos en sintonía con Voltaire y con los pensadores de la época. Los ilustrados que veían en España la barbarie, pues ella dice que no, efectivamente, que Feijóo es tan racionalista como cualquier otro, ¿verdad? Hasta tal punto llega la influencia de Feijóo en la obra de Emilia Pardo Bazán, que ella funda una revista que además la confeccionaba casi toda ella, porque trabajaba de forma incansable, y la revista se lleva por título Un nuevo teatro crítico, haciendo un guiño clarísimo al teatro crítico universal de Feijóo. En la obra de Feijóo también encontramos, pues, yo creo que algunas de las pistas que llevan a la Pardo Bazán a acuñar la expresión leyenda negra. Aquí hay una cierta polémica en torno a este asunto porque, bueno, pues investigando, pues parece ser que puede ser Emilia Pardo Bazán la que acuña esta expresión tan importante. Parece ser, digo, porque, bueno, a falta de que podamos encontrar otros documentos más antiguos, es probable que la primera vez que se dijera en público la leyenda negra referida a pues toda esta propaganda antiespañola sistemática que todos conocemos, pues probablemente, como digo, eso se oyera por primera vez en Francia, como ahora veremos. Pero resulta que es que en la obra del padre Feijóo, pues si no se dice la expresión leyenda negra de forma literal, sí que casi se roza la expresión. Y aquí está, bueno, aquí hay una prueba, ¿no? Lo que dice Feijóo en el Teatro Crítico Universal, discurso 13, Gloria de España. Dice lo siguiente: no pudiendo los ojos mal dispuestos de las demás naciones sufrir el resplandor de la gloria tan ilustre, han querido oscurecerla, pintando con los más negros colores, aquí parece ser que casi llega la expresión, los desórdenes que los nuestros cometieron en aquellas conquistas, pero en vano, porque sin negar que los desórdenes fueron muchos y grandes, subsiste entero el honor que aquellas felices y heroicas expediciones dieron a nuestras armas. Vemos de nuevo cómo engranan el pensamiento de Feijóo y el de Emilia Pardo Bazán, puesto que en estas frases pues, se percibe perfectamente cómo Feijóo está caracterizando, sin emplear tampoco la expresión,
al Imperio Español como un imperio generador, que incorpora a los súbditos no en calidad, como súbditos, no en calidad de esclavos o de simples tributarios, como hacían los holandeses y compañía, que fundaban unas factorías en la costa, sacaban esclavos, sacaban marfil, oro, lo que fuera, y ahí se quedaba la cuestión. Aquí no, aquí, como todos sabemos, pues los apellidos españoles están completamente esparcidos por Sudamérica y no hay ningún tipo de problema en que puedan venir y nosotros ir allí, porque no hay un abismo como ocurre en ciertas colonias, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí más o menos podemos hablar de esta cuestión, y ahora podríamos referirnos a esta obra, que es bastante importante. Es una obra no muy conocida. Si entramos en internet, en Cervantes Virtual, veremos que hay muchísimos estudios sobre las relaciones que tiene Emilia Pardo Bazán con, no sé, pues con Zola, con Victor Hugo, con todos los autores franceses. Ella era una persona pues de una educación muy cuidada, era hija única, era hija de gente muy poderosa, los dueños del famoso Pazo de Meirás, que está ahora también por al revés. Y ella, pues en sus estancias en Madrid y en Francia, pues aprendió perfectamente a hablar en francés y se desenvolvía perfectamente. Pues en octubre de 1898, con la guerra de Cuba recién terminada, y el recuerdo muy vivo, Emilia Pardo Bazán recibe un encargo por parte de una sociedad no tan antigua de no tan larga vida como Meigas de Trasgos, pues esta sociedad llevaba solo 3 años de vida, pero parece que contaban con unos grandísimos medios, y organizaban una conferencia cada mes, 12 conferencias al año, donde intervenían pues grandes personalidades. Entonces, en octubre de 1898 es invitada para ir a París a dar una conferencia. La conferencia es esta, como digo, accesible, se puede leer entera y no hay ningún problema. Ella da la conferencia en la sala de Charras el 18 de abril de 1898, la da en francés, que como digo es un idioma que dominaba, para un público muy reducido. No entran periodistas, pero la maquinaria que tenía esta mujer, la industria literaria que circulaba en torno a ella, pues hace que al mes ya esté en Madrid editado el libro, y rápidamente, además, es un libro del cual la prensa se ocupa. Ella hace una edición bilingüe en la que recoge también toda la repercusión que tuvo la conferencia en Italia, en Francia, en España. Viene prologada, como decía, por Arturo Campión, viene con un escrito de Yves Guyot, un ministro francés. Y la rótulo leyenda negra que ella emplea enseguida pasa a la prensa y se hace de uso pues casi cotidiano. Por ejemplo, Mariano El Cabio, en el siguiente encontramos textos suyos donde está creando la expresión leyenda negra. Bien, ¿qué es la leyenda negra? Pues yo creo que prácticamente todo el mundo tiene idea de lo que nos estamos refiriendo. Es toda aquella propaganda, yo creo que sistemática, que eso es un rasgo que hay que tener en cuenta, por la cual pues España pues habría sido una especie de error histórico que hay que borrar, porque es una historia sangrienta, pues llena de explotación, llena de curas, llena de oscurantismo, en fin, pues todo lo que yo creo que conocemos un poco, lo que ilustró a la joven en El Pozo del Péndulo, eso de que pues, unos inquisidores son unos sádicos que se dedican a un pobre hombre a maltratar, ¿verdad? Bien, pero la leyenda negra tiene unos aspectos mucho más concretos, mucho más profundos, y algunos de ellos pues los tratará Emilio Pardo Bazán en esta obra. Entre ellos hay uno muy interesante, y es, puesto que estamos ya con lo de Cuba tan fresco, con el desastre de Cuba tan fresco en la memoria de todos los españoles, que causó una gran consternación, pero sin embargo enseguida se ven unos indicios de recuperación con el famoso regeneracionismo, y enseguida, bueno, pues hemos perdido todo, pero vamos a recuperarnos, ¿verdad? Pero hay que analizar lo que ha pasado, cómo hemos llegado a esta situación. Bueno, pues uno de los asuntos que a mí me han llamado la atención en esta conferencia, que luego pasa a ser el libro, es cómo la Pardo Bazán señala la gran diferencia existente entre las capas nobles de la sociedad española de la época y las capas nobles de los americanos. Vamos a ir a la cita porque es interesante. Ella ve la gran diferencia de actitud ante un hecho bélico como el que se tienen que enfrentar. Y dice lo siguiente: no cabe duda
individualmente somos valientes. Es decir, los españoles no somos cobardes por naturaleza. Bueno, eso es lo que dice ella, ¿verdad? Dice, nuestros pobres soldaditos han marchado a la muerte con heroica bizarría. Y en una lucha sin esperanza y a miles de leguas de la patria, invadidos por la anemia y la fiebre, han sabido pelear. Mas no basta este género de valor en las lides modernas. Requiérese sobre todo organización, previsión, armamento. El desbarajuste de nuestra política ha contaminado al ejército. Ya los ricos, esto es, para mí me llama mucho la atención, y los nobles no envían a sus hijos a colegios militares, redímenlos por dinero si les toca la suerte. No tenemos servicio obligatorio y con justa causa se ha dado a nuestras altas clases el ejemplo a estos road riders, hijos de millonarios norteamericanos, que desembarcaron en Cuba y fueron voluntariamente a arrastrar el fuego de nuestras tropas. Yo creo que en definitiva lo que está señalando Emilia Pardo Bazán aquí es que el Imperio Español evidentemente está ya viviendo sus últimas horas y ya no encontramos a duques de Alba que se aventuren en los campos de batalla, sino que encontramos, por ejemplo, a Eloy Gonzalo, el huérfano que hay en la plaza de Cascorro, que se lanza, como no tiene ya familia que vaya a velar su muerte, pues se lanza con una carga de explosivos y se inmola de algún modo. Es decir, somos una sociedad ya adocenada en ese sentido. La alta burguesía se ocupa de otros asuntos y pues la cuestión se ha desmoronado. Entonces, por lo tanto, ya no existe. Los españoles, como ella señala, están presos por un lado, de la leyenda dorada que ella contrapone a la leyenda negra. La leyenda dorada pues sería algo así como pensar pues, que nos podemos dormir en los laureles porque somos verdaderamente un pueblo quijotesco que enseguida pues, se levanta y si hay que ir a Cuba, como decía alguno en la época de la guerra, y nos hemos despistado un poquito, pues enseguida llegaron los españoles que con sus pechos, con el pecho detendrán las balas, pues no detuvieron las balas ni los obuses, o sea, perdimos, lógicamente. Ella lo achaca pues, precisamente a que la capa conjuntiva de la sociedad no ha sabido organizar un ejército, no ha sabido fortalecer esa capa cortical, esa capa que nos junta con otras sociedades políticas, en esas áreas de roce, pues no estamos organizados y por lo tanto pues, nos han vencido. Por lo tanto, pues no podemos vivir de herencias del pasado, de esa leyenda dorada que muchos además traducen como áurea y es un adjetivo que ha pasado también a algunas malas traducciones o transcripciones del texto. Junto a este factor tenemos otro muy importante y es la famosa acusación el famoso componente de la leyenda negra, pues que dice que España es, por lo que decíamos antes, un país oscuro, de curas, conventos y gente que va a misa continuamente y bueno, pues con rezar el rosario pasamos el día. Emilia Pardo Bazán lo desmiente porque sí, pues en la época en la que estamos hablando el peso debe ser fortísimo todavía, pero duda que realmente sea efectivo. Literalmente dice lo siguiente, dice, en cuanto a nuestra religiosidad, también engaña la leyenda. Ya no somos un pueblo religioso, ni siquiera un pueblo que practica. Bien mirado detrás de los restos del fanatismo y del misticismo, de la acción exaltadora y la ensañadora poesía que constituyeron nuestra hermosa fe de antaño, hallaremos en la burguesía más bien la indiferencia, en el pueblo el asentimiento maquinal o la irreverencia inculta. La blasfemia es un hábito, el robo sacrílego un caso cotidiano. No hay día que no sea robada una humilde iglesia de aldea. Tenemos sí la centella de religiosidad como tenemos la de valor, solo que la centella de religiosidad surge de los arcaicos braseros. Nuestros accesos de fe son accesos de persecución. Un hecho bien reciente demostrará la escasa influencia moral del clero. Al saberse nuestros últimos desastres, algunos obispos dieron pastorales condenando los regocijos públicos y excitando a los fieles a respetar el luto de la patria. Nadie hizo caso. La voz cristiana y patriótica de los obispos fue ahogada por el cascabeleo de los coches que llevaban inmensa muchedumbre a la plaza de toros. A mí, yo cuando leí esto me recordaba un poco el viaje a España de Gautier, ¿verdad? Que describe una plaza de toros que dura un día, más o menos, una locura, ¿no? Y en efecto, pues parece ser que desde los púlpitos se exhortaba a la población a que estuviera compungida por los errores, pues la gente se iba luego a los toros o donde hiciera falta. Es decir, que es otro componente que pone ella en duda, ¿verdad? El tercer componente de esta leyenda negra que ella analiza es uno muy importante y es la supuesta incapacidad de los españoles para desarrollar ciencia. Esto es
una cosa que está bastante asumida. Porque además ella señala que la leyenda negra, el problema es que el español la ha asumido, la lleva en la masa de la sangre, me parece que dice. Claro, el problema, cuando hablamos de ciencia, es a qué nos referimos. Si nos referimos a la ciencia como un conjunto de teorías escritas sobre el papel, casi como una ciencia hecha de relatos, bueno, pues probablemente no tengamos a teóricos de la entidad que podamos encontrar ahí, pero si tenemos una visión de la ciencia como una serie de procesos que incorporan la propia tecnología, los propios instrumentos, es decir, la ciencia no se hace solamente sobre el papel, sino que se hace con una balanza, se hace con una polea, con una serie de objetos, pues evidentemente entonces España sí tiene ciencia. Además, no podría ser de otro modo. Tú no puedes ir a América sin ciencia. Es decir, tú no puedes coger 4 palos, echarte encima y llegar a América por las buenas. Tienes que conocer pues, muchas técnicas que luego serán incorporadas a ciencias que cierran su campo final. En España pues tenemos, bueno, y Galicia pues, es un ejemplo clarísimo. En Galicia hay una cantidad de monasterios que en realidad prefiguran en sus cocinas y en sus laboratorios mucho de las técnicas que luego se incorporarán a ciencias que entendemos como tales coloquialmente. Eso por no hablar de la navegación española. La navegación española pues, es la que funda, digamos, ¿quién es el primero que da la vuelta al mundo? Bueno, pues aquí hoy hemos visto una placa por aquí en Sarria que además lo conmemora. ¿Cómo se da la vuelta al mundo? La vuelta al mundo no se da de forma arbitraria, se da sabiendo lo que se hace. En ese sentido, pues España sí tiene grandes figuras y grandes ingenieros, no solo españoles, sino atraídos por un ambiente pues, que no podía ser hostil a la ciencia. Estoy hablando de Juanello Turriano, que es un italiano, un ingeniero italiano muy famoso, el relojero de Carlos V. No llega a España porque sí, llega porque encuentra un ambiente propicio para ello. Y evidentemente no estaban todo el rato en misa ni destruyendo máquinas, sino todo lo contrario, construyéndolas, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ella lo que dice es que acusa un poco a España del problema que habíamos hablado antes con respecto al ejército. Lo que dice es que los dirigentes, y pone como ejemplo el caso de Isaac Peral, muy de actualidad en ese momento, porque Isaac Peral es recibido es celebrado como un héroe, pero enseguida cae en desgracia pues porque no hay unas estructuras en las cuales puedan insertarse estas figuras y que son casi esfuerzos individuales. Por último, Emilia Pardo Bazán arremete contra ciertos orígenes de la leyenda negra, entre ellos pues sobre todo la obra de las casas. La brevísima descripción de las Indias, pues que es el relato fundador, pues ella lo combate y opone a estas visiones, pues de nuevo al padre Feijóo. El padre Feijóo como una forma de escapar de este supuesto oscurantismo en el cual nos hallaríamos presos por naturaleza, digamos. Bueno, pues con estas pinceladas podemos pasar a las recetas que Emilia Pardo Bazán da. Las recetas que ella da son las ya citadas, sobre todo pues la enseñanza. La enseñanza para ella es la clave. Para ello incluso pues en esta obra nos hace una especie de ciertas comparativas entre lo que es el presupuesto de educación, digamos, de España, que la diferencia que hay entre ese presupuesto aplicado a España y otras naciones. Ve esa desigualdad, ve el problema de la mujer, una vez más, la constante de la que hablábamos hace un rato, y su dificultad para acceder. De hecho, Emilia Pardo Bazán, pese a ser una brillantísima escritora, y pese a que ostentó diversos cargos importantes relacionados con el mundo de la cultura, de la educación más bien, pues nunca llega a entrar en la Real Academia. A pesar de su prestigio, pues digamos que los prejuicios probablemente sexistas de la época impidieron su acceso a la Real Academia. Incluso también llegó a proponer a Concepción Arenal y también fue rechazada. Bueno, pues para no cansar mucho al auditorio, la leyenda negra empieza a despegar con esta conferencia y este libro, y enseguida pues es un instrumento, se institucionaliza de tal manera que lo utilizan muchos escritores de la época,
aparte de los que puntualmente lo emplean, sobre todo en prensa, pues tenemos otro de los hitos del desarrollo de este asunto se produce 10 años más tarde en Valencia, a cargo de Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez va a Argentina, ha recibido multitudinariamente esa nación, y en una serie de conferencias dadas en el Teatro Odeón, pues da una conferencia que también pronto estará accesible, que se llama La leyenda negra de España, y abunda en todos estos aspectos que hay que decir además que vienen de muy lejos. Si Emilia Pardo Bazán los introduce en esta conferencia, pues si empezamos a rastrear toda esta serie de componentes de la leyenda negra, en Quevedo los estamos viendo también. Cada cosa viene muy de lejos, precisamente dice mucho de esta persistencia adversa hacia la idea de España, entendida España como un imperio generador, pero que tiene el problema desde sus enemigos de ser imperio y además ser católico, puesto que toda la propaganda empieza a surgir en los Países Bajos y en Alemania, que es donde la imprenta y el protestantismo se alían para oponerse a la idea católica del imperio español. Y luego pues esta adversidad pasa a Inglaterra, en fin, hay una serie de relevos para que se mantenga hasta hoy en día. Hoy en día pues la leyenda negra está siendo ejercida por posiciones no solo nacionalistas, separatistas españolas, sino desde el indigenismo. El indigenismo, si le quitamos toda la leyenda negra, se desborda completamente, no hay forma de que despegue. Al margen de Emilia Pardo Bazán y Blasco Ibáñez, pues desde luego el que ya hace cristalizar todo este asunto es Julián Juderías, que en 1913 gana un concurso que convoca una revista llamada La Ilustración Española y Americana, que de ahí percibimos el regeneracionismo en el que está inserta gran parte de la sociedad española de la época, puesto que el concurso lo que busca es premiar el trabajo donde se alabe la labor española, no de una forma patriotera, sino pues, de una forma razonada, que es de lo que se trata. El patriotismo debe ser razonado, no debe ser una cuestión visceral, porque pues, pierde toda su potencia. Lo gana Julián Juderías, aparece al año siguiente el famoso libro La leyenda negra, que es un clásico, donde de nuevo son analizados, pero con una profundidad y una cantidad de datos abrumadora, todos estos aspectos de los que estamos tratando. Se reedita en el 17 y desgraciadamente el gran Julián Juderías muere en el 18, víctima de la bronconeumonía, que de forma no poco legendaria es llamada gripe española. Bueno, la leyenda negra sigue siendo analizada posteriormente. Por decir un par de ejemplos, pues tenemos la figura del argentino Rómulo Cavia, que hace un estudio realmente exhaustivo de toda la bibliografía relacionada con esta cuestión. Powell con su árbol de odio, y hasta hoy, donde vemos cómo pues, a la cantidad de negacionistas de la leyenda negra es tremenda, probablemente porque están cautivos de la misma. Y bueno, pues poco más, no quiero extenderme mucho, simplemente pues he tratado de ofrecer otras perspectivas, otras vertientes de la obra tan amplia de Emilia Pardo Bazán, que son desconocidas bien porque no son muy de fácil acceso, aunque en internet están todas estas fuentes, sino porque son bastante molestas y creo que de ahí se deriva gran parte de su vida, así que no tengo nada más que hacer. Con este magnífico local que hay que arreglar y echar a andar, renovado vigor nuevo. Y entonces, en ese sentido, pues encantado de estar aquí y agradecerles a ustedes su presencia. Y me han encargado, pues seguramente para completar el glosar a dos grandes figuras gallegas, pues hablar algo de Concepción Arenal, pues que, como todo el mundo sabe, pues era un poco más veterana que doña Emilia, que era 30 años más vieja, o nació antes, Pardo Bazán era más jovencita. Y el título que hemos puesto es Concepción Arenal hoy, porque lo que voy a procurar esbozar brevemente para no cansarles, para dejar tiempo para que haya
coloquio, es la confusión pues, que hoy existe sobre la figura de Concepción Arenal. Si se busca pues, en internet, que es donde hay que buscar las cosas hoy día, pues de Concepción Arenal se repite toda saciedad, es pionera del feminismo en España, pionera del feminismo español, la primera feminista y de todo una serie de... Y además con un cierto matiz siempre vinculando pues, eso del feminismo pues, a la llamada izquierda y cosas así. Entonces es una lectura en esa línea, a la cual sin duda colaboró pues, un paisano de Concepción Arenal, como saben, había nacido en Ferrol, y entonces un otro hijo de Ferrol, que era Matías Usero, que fue un fraile salesiano, un presbítero católico, que abandonó la iglesia y se hizo todo lo que se podía hacer pues, a principios del siglo XX. Se hizo vegetariano, se hizo masón, se hizo espiritista, se hizo anarquista, que el Matías Usero pues, hizo todo. Y también, pues, lo peor que podía pasar pues, en el contexto de la guerra civil, pues el 20 de agosto del 36, pues fue víctima también de uno de los paseos en los inicios de la guerra civil, y Matías Usero, que tenía entonces 60 y tantos años, pues murió. Este Matías Usero en los años 30 publicó una serie de cuadernos de cultura en Valencia y dedicó uno a Concepción Arenal con el siguiente título: Concepción Arenal, heterodoxa, liberal, librepensadora, hereje. Hereje, librepensadora, liberal y heterodoxa. Una relectura de Concepción Arenal, por lo menos peculiar, con respecto pues, a lo que, si somos tan ingenuos de ponernos a leer los textos de Concepción Arenal, nos encontramos, ¿no? Para situar también Eloy, o sea, hace unos años, pues en el 2001, con ocasión del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, que se celebra dentro de 3 días, pues eso, hace 10 años, en Ferrol también, delante de la estatua de Concepción Arenal, pues representantes de los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT, pusieron una corona de flores a Concepción Arenal para agradecerle pues, su labor. Yo cuando vi aquella noticia hace ya 10 años, pues me sorprendió muchísimo, porque supuse que los representantes de comisiones obreras y de UGT no habían leído un párrafo de Concepción Arenal. Les voy a leer un párrafo de Concepción Arenal de una obra que comenzó a escribir hace 140 años, en 1871, que se llama Cartas a un obrero. Cartas a un obrero, que fue una obra que tardó varios años eran artículos que se iban publicando en una revista, y luego, 10 años después, se recopiló en un libro que se llama Cartas a un obrero, y que lo publicó a la vez que unas cartas a un señor, el proletario y el capitalista. Pues una de estas cartas le habla Concepción Arenal al obrero lo llama Juan, y le habla de la Internacional, pensando en los de UGT y comisiones que pusieron las flores a Concepción. Le dice de la Internacional: apreciable Juan, por lo que te he dicho hasta aquí, habrás podido comprender que no debes recurrir a la violencia, que está más interesado en el orden el pobre que el rico, que el estado de pobreza es la condición de la humanidad, con raras excepciones, que la pobreza no es un mal,
que el mal grave, terrible, el que debemos combatir con todas nuestras fuerzas es la miseria, que la miseria es efecto de muchas y muy complejas causas, y habiendo enumerado las principales, hemos podido persuadirnos que tienen raíces profundas, grandes ramificaciones, y que no se combaten sino elevando el nivel moral e intelectual de la sociedad, de modo que tú, yo y todos seamos mejores y más ilustrados, porque querer reformar las cosas sin que se reformen las personas es de todos los sueños el más absurdo. Ha llegado el momento de que discutamos el sistema que te proponen la internacional, como remedio de tus males. Sistema reducido a trastornar completamente el orden actual, a derribar todo lo que existe, a crear una sociedad que en nada se parezca a la sociedad en que vivimos. Al empezar a tratarla, tenemos que pronunciar un nombre alarmante, terrible, que horripila, la internacional. Este nombre despierta temores y esperanzas, iras y odios, representa crímenes y desastres, tempestades y abismos. Al tratar de la internacional, parece que sean cosas imposibles la imparcialidad y la templanza, y diríase que es preciso que la discusión tenga lo que se llama armonía limitativa, que haya de ser apasionada y violenta, y que los argumentos todos han de tener un tinte siniestro, como el reflejo de la tea incendiaria. Nosotros no hemos de discutir así, Juan, sino tranquilamente, sin prevención de ningún género, sin negar justicia a nadie, ni perdón al que lo necesite, sin rencor para ninguno, con amor para todos, teniendo por impulso el deseo del bien por norte de la verdad, no alumbrados por vislumbres rojizos, sino por la luz clara del sol que alumbra a grandes y a pequeños, que sale para justos y pecadores. Yo sé, Juan, que perteneces a la internacional, pero sé también que por eso no dejas de ser mi hermano, hijo como yo del Padre Celestial. Porque seas de esa sociedad, no creo que seas un malvado, un monstruo, una fiera, porque no creo que cientos de miles de malvados puedan asociarse y entenderse en las naciones de Europa civilizadas y cristianas. Creo que eres un hombre honrado, que profesas errores que deseo combatir, no me inspiras pues ni horror ni desprecio. Entonces, sigo escribiéndole cartas para convencerle que está en una gran fuerza internacional y que en realidad que no le falta razón, pues que el modo de salir adelante pues no es tanto romper el sistema existente, sino intentar pues por vía reformista pues arreglarlo. En realidad Concepción Arenal es de las pioneras pues hombre del feminismo si se quiere, pero claro, de un feminismo pues en el cual podemos poner a la Virgen María y a María Magdalena y lo que nos dé la gana, que es lo que dice que estamos confundiendo los términos, pero bueno. Sino que Concepción Arenal sí que es una pionera de lo que luego se va a llamar la cuestión social, la cuestión social de la Iglesia y todo lo que desde perspectivas, digamos, llamadas de clase, pues de la primera internacional, de la segunda internacional, pues van a ser pues, los intentos reformistas católicos pues, de la cuestión social, procurar pues, por León XIII, por las repúblicas sociales, pues lograr que los empresarios no sean tan malvados y que procuren pues aquilatar los desequilibrios para impedir pues, que se produzca un estallido social, que se produzca una descomposición de la sociedad tal como se entiende y con todos los ejemplos que bien conocemos y que en buena medida en muchos casos pues estaban inspirados pues, por Concepción Arenal y compañía. Por ejemplo, pues en Asturias, el Marqués de Comillas, parte de las explotaciones mineras que pertenecen al Marqués de Comillas, pues siguiendo el modelo inglés también pues de favorecer la mejora de las condiciones del obrero pues, para que se pudiera mantener el sistema y no quebrarse, pues el Marqués de Comillas construía viviendas para los mineros, había una especie de asistencia social antes de que a principios del siglo XX ya empezara más o menos pues, lo que más es la seguridad social, así que digamos la institución cuando un minero tiene un accidente y queda inválido o tullido, pues no lo desprecia, sino que lo incorpora. A cambio, pues el Marqués de Comillas y los mineros, por ejemplo, pues les prohibía ir al bar y les prohibía beber. Los domingos les obligaba
a ir a misa y a tocar instrumentos y a cantar en un coro, que tenían que estar integrados en lo que desde la perspectiva de los sindicatos de clase pues, se consideraba que era el sindicalismo amarillo, vaticano, y que era pues, lo más contrarrevolucionario y reaccionario, porque lo único que hacía era frenar las posibilidades de un cambio violento que supusiera la emancipación del hombre y todas estas cosas que se hacen. Bueno, en este sentido, lo que resulta verdaderamente divertido es cómo Concepción Arenal entonces es entendida pues, como la gran feminista o la gran propugnadora de la cuestión social, siendo así pues, que su perspectiva estaba en otra línea distinta, sin que por esto haya que decir que Concepción Arenal no tenía interés, al revés, tiene un interés renovadamente mayor y mucho más importante. Voy a esbozar brevemente supongo que esto es como llevar hierro a Bilbao, porque Arenal por todo el mundo tiene las ideas más o menos de los hitos, pero vamos a hacer un breve esbozo de su curso biográfico. Concepción Arenal no fue como Infanto Bazán, pues una hija de la burguesía obrera y terrateniente, sino que era pues, la humilde hija de un militar del Ferrol, que además era un militar liberal que sufrió las persecuciones pues, en los años 20, que dejó viuda a su esposa y huérfanos a sus hijos, pues cuando Concepción Arenal era muy pequeña, tenía 8 años, y que era Concepción Arenal Ponte, la madre era gallega, el Arenal era de Cantabria, y entonces cuando el padre pues murió, apartado del servicio por liberal, etc., pues la familia se tuvo que ir a Cantabria a poder sobrevivir. El Concepción Arenal tuvo la ocasión luego de ir a vivir a Madrid con su madre, gracias al Ponte, que eran parientes pues, del conde de Vigo, y entonces pues que más o menos pudo establecerse la viuda con Concepción Arenal, con otra hermana, pues, en Madrid, y Concepción Arenal muy pronto pues muy aficionada al estudio, a la lectura. Hay una leyenda urbana que se discute y bueno, hay que poner, según la cual Concepción Arenal también se la presenta como la primera universitaria española, no exagero decir las cosas, que en aquellos años Concepción Arenal nació en 1820, entonces estamos hablando pues hacia 1841-42 se supone que Concepción Arenal asistió a clases de la Universidad de Madrid. En aquellos años estaba vedada la presencia de las mujeres en la universidad. Las únicas mujeres que debían entrar en la universidad debían ser las limpiadoras. Si acaso, no limpiaban los veredas o no, como decir que limpiaban. Y se supone que Concepción Arenal, pues, disfrazada de hombre, pues accedía a algunas clases. Esa especie sí que no es reciente, a mediados del siglo XIX, pues, o 10 años después de esto, pues en los periódicos donde escribe Concepción Arenal se menciona pues, como un mérito, pues, pero esa misma mención que aparece en la prensa de que Concepción Arenal había asistido a clases disfrazada de varón y tal, también podría ser un argumento pues, para darle prestigio como periodista. Una de las mayores biógrafas de Concepción Arenal es María Campo Alángel, la condesa viuda de Campo Alángel, con un libro Concepción Arenal, estudio biográfico documental, que está publicado pues, por Revista de Occidente y en el año 73, todavía
usual de Concepción Arenal, pues los que se beneficiamos a la filatelia recordarán pues, el famoso sello que hay de Concepción Arenal de la época de la República. En la República se reivindica a Concepción Arenal de forma abundante. Bueno, pues la marquesa Campolange argumenta hasta la saciedad que Concepción Arenal efectivamente pudo asistir a las clases de la Facultad de Derecho e incluso ya que de forzar la máquina como que habría asistido a las cátedras de don Julián Sánchez Garrido en aquel año que pudo ser aquello, 42-43, era un mero profesor ayudante que acababa de entrar y que tampoco tenía el nombre que iba a tener después de las implicaciones filosóficas, etc. Y cuando además por los epistolarios y por las cosas, por otros documentos que la propia biografía y en otras fuentes, pues también es probable que Concepción Arenal no solo tenía interés por ir a clases de Derecho, que tampoco hay que negar que fuera algún día disfrazada de varón, sino que también frecuentaba laboratorios de las clases de medicina, eso lo dice concretamente del doctor Pedro Mata, y ella se lo dice a su marido en una carta, pues está en Bilbao, pues voy a ir a las conferencias o a las enseñanzas de laboratorio que hace el doctor Pedro Mata, después uno de los pioneros en España de la medicina legal y de un médico materialista, pues muy revolucionario, un personaje interesante. Bueno, Concepción Arenal se casa en el año 48, cuando tiene 28 años, se casa con un hijo de Oviedo, con Fernando García Carrasco. Curiosamente, el traje con el que se casa se lo presta pues la cuñada de Olózaga, el famoso político liberal, y rápidamente pues tienen 3 hijos. Y 9 años después de casarse se queda viuda. En el año 57, cuando tiene 37 años, pues Concepción Arenal se queda viuda y en una situación pues, bastante difícil en Madrid. Hasta ese momento, ella y su marido lo que han vivido fundamentalmente es de la prensa, de escribir. Son periodistas. Me ha sorprendido que en este libro, que como les digo, pues es la biografía más famosa casi sobre Concepción Arenal, no se menciona el artículo que hizo más famosa a Concepción Arenal, y que es un artículo cuya lectura les recomiendo. Es un artículo que se llama El periodista. Es un artículo que, como era frecuente hasta el año 57, precisamente está escrito en 1857, tiene 37 años Concepción Arenal, se acaba de quedar viuda, el artículo lo escribe a poco de quedarse viuda. Hasta ese momento, prácticamente la mayor parte de los colaboradores en la prensa no firmaban los artículos. A partir del año 57 sí que coincide que sale una norma que obliga a que los artículos que tengan contenido religioso, ideológico, político, tienen que aparecer firmados. Y en este caso, el periodista que escribe Concepción Arenal no aparece firmado. Pero sucedió lo siguiente, que fue un artículo que gustó tanto a los periodistas que fue reproducido en muchísimos periódicos de España, y entonces el propio periódico La Iberia, que era el diario liberal de la mañana, que era donde habían colaborado Arenal y su marido. El primer artículo de Concepción Arenal, en línea de lo que les decía antes, pues no era sobre derecho, ni sobre cosas así. La primera serie de artículos que escribió Concepción Arenal en La Iberia eran sobre VAT, sobre los inicios de la electricidad, el vatio, y también, y su marido, por ejemplo, una serie de artículos sobre las exposiciones universales, la exposición universal de Londres, la de París, y proponiendo que la tercera gran exposición universal fuera en Madrid. Quiere decir que están escribiendo sobre lo último, digamos, en instituciones
del progreso de mediados de siglo, avances tecnológicos, etc. En una línea distinta a la que luego tocará Concepción Arenal unos años después. El artículo del periodista, que les digo que me extraña que ni siquiera lo cita Falange, pero que lo pueden encontrar en internet, si ponen Concepción Arenal periodista, les va a salir el artículo en Google primero, pues que es el artículo que tanto gustó, que tanto se reprodujo, y entonces la Iberia decidió poner una nota que es... El artículo se publicó el 14 de mayo y el 9 de junio, pues 15 días después, o 3 semanas después, dijo: no solo varios periódicos de Madrid, sino también muchos de provincias han copiado el notable artículo que publicamos poco tiempo hace con el título de El Periodista. Llamamos la atención sobre esto con tanto más placer cuanto que este artículo es debido a la pluma de una señora a quien apreciamos mucho por su talento y sus virtudes, la señora doña Concepción Arenal de Carrasco, viuda del señor don Fernando García Carrasco, colaborador de la Iberia, que falleció a principios de este año, como anunciamos a su tiempo en nuestras columnas. Esta señora, desde la muerte de su esposo, nos ha favorecido con varios artículos de todos géneros, siempre meditados y siempre notables. Uno de ellos ha sido el que ha dado ocasión a estas líneas que escribimos a riesgo de que ofendan su modestia, para que sirvan de testimonio de nuestra gratitud e impidan que quede oscurecido el nombre de una escritora tan digna de mención por su talento, sus laboriosidad y sus conocimientos nada comunes. Estimaríamos de los periódicos que han copiado el artículo del periodista que publicasen también estas líneas. La autora es Concepción Arenal. En este artículo tiene interés porque es prácticamente la primera definición de lo que es el nuevo oficio de periodista, que está surgiendo pues, a mediados del siglo XIX. Dice Concepción Arenal aquí que se está asistiendo a la desaparición de una serie de oficios por efecto del avance del tiempo, que dice que está desapareciendo el oficio de... Dice, en nuestros días hemos visto desaparecer el fraile, la manola, el muchacho de la candela, pero en nuestros días están apareciendo otros oficios como es el periodista. Dice que unos desaparecen y otros aparecen. Unos parásitos. Además, Concepción Arenal escribe y donde ayudar a los pobres, pues no solo para que no se mueran de hambre, sino también para intentar equilibrar pues, las diferencias sociales de la mejor manera posible. Ese movimiento de las conferencias de San Vicente de Paúl, que va teniendo un peso en Francia notable, llega a España en los años 50 y este Jesús de Monasterio, este violinista, pues es uno de los pioneros, y Concepción Arenal, de hecho, es la que crea la primera conferencia de San Vicente de Paúl femenina en Poces, y entonces ahí empieza a funcionar, con lo cual probablemente la maldad de su poder, pues que eran unas generaciones pues, de una señora madura con un jovencito que tocaba el violín, pues son maldades de habladuría. Recuerde bien, pues al margen de que tuvieran un gran respeto, lo que fuera, una buena sintonía, pero están más en términos de organizar unas estructuras laico-religiosas, de redención de los pobres, y Concepción Arenal, entonces, desde Potes, se presenta a un concurso que convoca la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, convoca un concurso y ella se presenta con una memoria que fue premiada. De hecho, pues fue la primera mujer que recibió un premio de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales por un texto famoso, que también lo pueden encontrar en internet, que se llama La beneficencia, la filantropía y la caridad. Viene a ser una especie de historia de la beneficencia en España desde los primeros siglos, y Concepción Arenal analiza con bastante sutileza pues la diferencia entre el concepto de beneficencia
el de filantropía y el de caridad. De hecho, cuando se presentó al concurso, el lema era un concurso con plica, cerrado, aunque mi sospecha es que ese concurso estaba en botes, recibía la prensa, colaboraba con la prensa poco, pero de hecho su principal valedor en ese premio fue el propio Lózaga, que estaba también vinculado a las conferencias de San Vicente de Paúl, y que recuerdan que les dije que unos años antes pues, el traje de novia con el que se ve que era el Arenal era de la hermana de Olózaga, y entonces Olózaga luego hace un informe sobre el texto, sobre el premio, y dice que hay un vínculo, que hay, digamos, hay más relación de lo que parece, al margen de que luego pues, se quiera la historia contar de una manera. Y efectivamente el Concepción Arenal, el nombre, el concurso lleva un lema, pero luego al abrir la plica, el nombre que apareció, hay una confusión, aquí el nombre que pone era el de su viudo esposo, en realidad se ve que quiso poner el de su hijo, cuando allí investigaron cómo ha ganado el premio un niño de 11 años, entonces pues lo de su polémica, entonces no, la modestia de la madre que no quería figurar y que si era mujer, entonces esto. Pero el lema era: la beneficencia mata al enfermo una camilla, ¿no? La beneficencia es lo que hace el Estado por los pobres. Entonces, la beneficencia manda al enfermo una camilla. La filantropía se acerca a él. La caridad le da la mano. La filantropía y la caridad, que la filantropía es pues principalmente pues, el principio masónico, la caridad es pues, cristiana por esencia. El texto, y aquí tampoco hay ninguna ingenuidad, cuando aparece publicado este opúsculo, les digo que disponible en internet, ella se lo dedica a la excelentísima señora condesa de Espoz y Mina, y le dice: la dedicatoria de este escrito, hecha por una persona que usted no conoce, no puede tener el valor de una prueba de afecto dada por un ser querido. Acéptela usted como una bendición más, como un homenaje respetuoso y sincero de esos que solo la virtud merece y recibe de Granada. Es decir, ella, que está en Cortés, le gana el premio en Madrid con el apoyo de Olózaga, y le dedica el libro a la condesa viuda de Espoz y Mina. Espoz y Mina, que había sido para quien había servido su padre, además. Y entonces, esa dedicatoria, que no conoce la dedicatoria, pues tampoco es ingenuo, que seguramente ahí es toda una operación preparada, normal por otra parte, y que tuvo su éxito. De hecho, la condesa de Espoz y Mina, que vivía en La Coruña y que era una figura importante, pues fue la que facilitó que luego a Concepción Arenal se le nombrara visitadora de la cárcel de mujeres. Entonces ahí es donde Concepción Arenal pues ya abandona el retiro de la montaña, se asienta en Madrid y luego en la Coruña, pues cuando en el año 63, visitadora de prisiones de mujeres en La Coruña, ella escribe un libro que se llama Manual del Visitador del Pobre, pensando en las conferencias de San Vicente de Paúl, es decir, cómo los cristianos, los católicos conscientes que van a visitar al pobre tienen que tratarlo para no humillarlo, para tratar un manual del visitador del pobre. En el año 70, es decir, tiene 50 años, en Madrid se comienza a publicar una revista que se llama La Voz de la Caridad. Se cuenta 10 años después de que hubiera ganado el premio. Por eso, y con las mismas personas. La Voz de la Caridad es una publicación que la dirigió Concepción Arenal durante muchos años, escribió las cartas a un obrero, que las va escribiendo La Voz de la Caridad.
y este periódico, que es un periódico de circulación muy restringida, casi pues como un boletín, una hoja parroquial para un grupo, como pues hoy podría ser un boletín que publica, pues que si yo, una organización católica particular, no tiene una gran presencia, pues este boletín lo financiaba la condesa viuda de Espocimina, a la que ella le había dedicado 10 años antes, y Fernando de Castro. Fernando de Castro, uno de los que fue rector de la Universidad de Madrid, un clérigo que había también colgado los hábitos, contagiado de clausismo. Estos son los que financian ese periódico La Voz de la Caridad. Ahí introducen una institución muy curiosa, también copiada de Francia, que se llama Las Decenas. Las Decenas consistían en lo siguiente: un grupo de 10 católicos apadrinaban a un pobre, a una familia de pobres, con lo cual, digamos, pues con el diezmo que cada familia católica diera para el pobre, pues conseguía que esa familia pues pudiera vivir como ellos, más o menos. Es decir, entonces la institución de Las Decenas tuvo un éxito en España terrible, tremendo. Fueron miles y miles de familias católicas las que se movilizaron para ayudar a familias pobres, pero claro, desde una perspectiva, digamos, de derecha liberal. Aquí se confunde lo siguiente, vamos cerrando la idea. Aquí, Concepción Arenal, Fernando de Castro, Olózaga, las conferencias de Don Vicente de Paúl, estaban vistas con cierto recelo por la Iglesia católica tradicional, digamos, por los más cercanos al carlismo, por los más cercanos al antiguo régimen, que les veían como demasiado liberales, mujeres haciendo cosas, laicos, que era una cosa rara. Desde un punto de vista, y entonces es lo que constituye pues, específicamente la derecha liberal, que era vista como un gran recelo, como pueden imaginar, entonces, tanto por el anarquismo como por la Primera Internacional, como paralelamente prácticamente pues, por la Segunda Internacional, es decir, cuando la Comuna de París, o sea, la voz de la Caridad sale en el 70, la Comuna de París en el 71, es decir, la coincidencia, bueno, el paralelismo pues, de lo que es la historia del llamado movimiento obrero de la Internacional con respecto a las medidas reformistas de estos católicos avanzados de la cuestión social, donde Concepción Arenal es seguramente el brazo ejecutor. La Concepción Arenal vive de hacer la voz de la caridad, que lo mantiene pues la condesa de Espocimina, son los que financian este cura, que ya es el negro, que se dedica ya a escribir y a organizar el asunto, paralelamente con un puesto público que es visitadora de cárceles de mujeres durante unos años, etc., y luego sí con una bibliografía amplia y muchos textos muy interesantes pues, de cómo mejorar las cárceles, participando en congresos internacionales que normalmente no iban, mandaban las comunicaciones, pues luego ya tenía una salud muy frágil, etc. Y entonces es curioso cómo ella, bueno, una hija que tuvo murió muy pronto, luego de los dos hijos uno salió serio, ingeniero, y el otro salió más pintas, el otro estuvo en la guerra de Cuba, murió, es decir, solo un hijo suyo la sobrevivió. Y de hecho, Concepción Arenal, pues a partir de, aunque dirige a partir del 70 el periódico La Voz de la Caridad, ella vive con su hijo, entonces primero vive en Gijón varios años, porque su hijo era ingeniero del puerto de Gijón, y luego cuando al hijo le trasladaron a Vigo para ser ingeniero del puerto de Vigo, pues se trasladó a vivir a Vigo, pues donde murió. En el 76, cuando, como dijo antes Iván Vélez, cuando el bicentenario de Feijóo se presentó
por Concepción Arenal al concurso al cual también se presentó Emilia Pardo Bazán. Los de Orense, la Diputación de Orense, que era la que había convocado el concurso, no se atrevió a dirimir a quién le daban el premio, si a Concepción Arenal o a Emilia Pardo Bazán, y echaron balones fuera y dijeron, bueno, que como Feijóo escribió en Oviedo, que lo decida la Universidad de Oviedo. Y entonces pasaron el marrón a la Universidad de Oviedo, y la Universidad de Oviedo pues, decidió que el premio se lo dieran a Emilia Pardo Bazán. Seguramente es más interesante el análisis que hace de Feijóo Concepción Arenal que el que hace Emilia Pardo Bazán. En internet también lo pueden, el texto entero lo hemos recuperado hace un par de años o así, el texto entero sobre Feijóo de Concepción Arenal, que tiene metodología, claro, es una lectura, digamos, menos avanzada o menos aparente que la que Concepción Arenal es una persona más discreta que la Pardo Bazán, como es natural. Entonces, cuando publica una editorial de Bilbao, publica la cuestión social de las cartas sobre las cartas de un señor, paralelamente a los años en los cuales está León XIII, está la Internacional, etc. Y la Concepción Arenal en 1893 pues se muere en Vigo, y muy pronto Concepción Arenal es recuperada y ensalzada pues por toda la línea de krausistas, de reformadores sociales que hacen una verdadera labor de exaltación en el Ateneo, etc. Pero también paralelamente por vía católica. Entonces hay las líneas, pues, la bibliografía de jesuita y tal, pues reivindicando la Concepción Arenal, y la vía, digamos, no revolucionaria, sino moderada, y que pues lo que será luego pues una vía pues cercana a lo que luego será la socialdemocracia, digamos, o lo que será, digamos, en tiempos más recientes, pues el socialismo no marxista en los años 60, 70 en España, y un socialismo no marxista, y entonces que en el fondo pues es prácticamente equiparable a lo que luego será la derecha socialista desde los años 20. De hecho, es bien interesante como un partido absolutamente pintoresco, que se llama Partido Socialista Obrero Monárquico Español, que es un partido que surgió en el año 20. Pues el Partido Socialista Obrero Monárquico Español, estos también ensalzan la Concepción Arenal profundamente. Es decir, entonces ahí la situación es, como ven, pues muy curiosa. La Concepción Arenal, pues yo particularmente, Concepción Arenal era una persona que por las fotos iba vestida pues, como en plan casi un monjil, es decir, muy gran austeridad, y de Concepción Arenal se publicaron en la época del franquismo, se publicaron muchos de sus tomos. Entonces, mi madre fue profesora de pedagogía, tenía yo obras de Concepción Arenal, entonces pues tenía una cosa, yo de pequeño pues la tenías asociada pues a una señora rancia de los años 40 o 50, removida pues, en aquellos años. Cuando he vuelto a leerlo, pues me ha parecido mucho más interesante y fresca, pero sí con esa confusión ideológica que hay. Su reivindicación por elementos, digamos, católico-liberales, pero también su reivindicación exacerbada, pues queriendo presentarla pues como una campeona de la cuestión social, y entonces eso, comisiones obreras y gente poniéndole coronas el Día de la Mujer Trabajadora, que es una cosa de delirio, que es hace 10 años, pero bueno, eso es lo que pasa con la memoria histórica y con las reinvenciones
pues, de las biografías de las personas. Y entonces yo les recomiendo que lean la Concepción Arenal poniéndolo de fecha y viendo lo que es, y además esto mismo, pues hace 30 años, todavía existe la Unión Soviética, pues podríamos decir que Concepción Arenal pues era una reaccionaria antirrevolucionaria, pues fascista. Pero pues a estas alturas de la vida, pues seguramente el hecho de que Comisiones Obreras y UGT pongan por una constitucional, pues demuestra pues por dónde van los antiguos sindicatos de clase y cómo se van reuniendo aquí armoniosamente, pues en esta armonía en la que vivimos, pues de alianza de las civilizaciones y de todo el mundo es bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues en este sentido la cosa es divertidísima. Y entonces, pues nada, esto que les he contado, más o menos, si ponen en Google Concepción Arenal filosofía, pues aparece una entrada sobre Concepción Arenal con estas cosas más o menos, y también los enlaces a algunos artículos de Concepción Arenal, como es el periodista, como el tratado sobre la beneficencia y la calidad de la filantropía, y nada más. ¿Alguna cuestión? Sí, sí. Pues gracias por soportarlo y nos vemos en la próxima. Con la crisis que hay que ahorrar. Hay que el frío que podía pasar con Concepción Arenal en Ponte. A mediados del siglo XIX, no, yo se lo dije y no me dijeron que no había, que no saben cómo va. Pues